Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. He leído con total estupor, con total indignación, una carta pastoral de parte de los distritos pastorales del Consejo Nacional de Pastores Evangélicos de Nicaragua, en el cual pues no se solidarizan con los católicos, ¿verdad? Todos sabemos que el régimen de Ortega pues ha expulsado a congregaciones religiosas, sacerdotes, obispos, ha metido en la cárcel incomunicada a Monseñor Rolando Álvarez, todo tipo de persecuciones, vejaciones, etc. Eso, la injusticia, parece ser que a los pastores evangélicos de Nicaragua les importa un pimiento, ¿verdad? Dicho de esa manera. Yo me siento totalmente indignado por esa falta de empatía, esa falta de amor al prójimo, de ver cómo pisotean a la iglesia nicaragüense, a nuestros hermanos, a nuestros obispos, sacerdotes, religiosos, etc. Pero es una carta que a mí me indigna. Me indigna porque ahora la vamos a leer, le vamos a dar lectura, que yo creo que va a ser lo mejor, y vamos a ir desgranando lo que dice. De todas maneras, en la descripción os dejo esa carta, ese link, para que podáis leer la carta al completo y me dejéis vuestros comentarios. Fíjense lo que dice esta carta. Vamos a ir analizando. Fíjense cómo empieza, un poquito más abajo. Dice, como pastores del pueblo de Dios. Eso a mí ya ¿verdad? Me chirría. Los pastores evangélicos, pastores del pueblo de Dios. Bueno, representantes de más de 200 congregaciones de distintos barrios de Managua. Hemos sido compelidos por el Espíritu de Dios a dirigirnos a la nación nicaragüense. O sea, ellos dicen que el Espíritu Santo envía, ¿verdad? Envía esa inspiración a estos pastores para que hablen por boca del Espíritu Santo. Vamos a ver los disparates que dice ahora un poquito más adelante. Hemos sido compelidos por el Espíritu de Dios a dirigirnos a la nación nicaragüense en momentos de confusión e incertidumbre y tristeza para la grey nicaragüense en general. Porque esta carta va dirigida tanto a católicos, evangélicos, agnósticos, ateos, etc. Y sigue diciendo, son estos momentos de desafío, momentos de graves riesgos y peligros, pero con la esperanza puesta en el Redentor de la humanidad, cuyo amor sobrepasa todo entendimiento. Tratan de dar un discurso, ¿verdad? En el cual pues tratan de dar cierta devoción o cierta religiosidad a lo que están escribiendo. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios a su Hijo unigénito, ¿verdad? Citan San Juan, capítulo 3, versículo 16. Y sigue diciendo, ante la presente coyuntura, llamamos a todo el pueblo de Nicaragua a buscar con todos nuestros corazones al Señor de señores, aquel Verbo hecho carne que habitó entre nosotros, Jesús de Nazaret, a quien Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y sigue diciendo, este es el meollo de la cuestión. Este es el meollo. Fíjense lo que dice. Con profundo dolor y tristeza hemos tenido conocimiento de las palabras pronunciadas por el Papa Francisco en contra de nuestro presidente,
sobre disputas temporales de pecado que tienen que ver más con el reino de este mundo que con los negocios del reino de Dios. O sea, ya llaman negocio, ¿verdad? A las cosas de Dios. Zapatero, a tus zapatos. Como le dijera el niño Jesús a sus padres que lo buscaban por todo Jerusalén. Siguen diciendo, no somos jueces, ni pretendemos serlo, pero lo son. Pero sí es nuestro deber levantar nuestra voz pastoral y profética en estos tiempos de enormes retos y desafíos para nuestro pueblo. No podemos sustraernos de las palabras del apóstol San Pablo, quien con voz ungida por el Espíritu de Dios nos dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10, una versión protestante, ¿verdad? Lo estamos leyendo esos versículos y se nota bastante en la traducción. Y sigue diciendo: constatamos el sufrimiento del pueblo de Nicaragua causado por poderes temporales de pecado que, según la profecía bíblica, están claramente tipificadas en las sagradas escrituras, en las profecías de Daniel y las visiones del discípulo amado Juan de Patmos. Fíjense lo que dice. Y las visiones del discípulo amado Juan de Patmos, San Juan el Evangelista, hermano de carne de nuestro Señor. O sea, ya está diciendo que San Juan Evangelista es hermano carnal de nuestro Señor. Fíjense como en una carta pastoral, una carta en la cual pues trata de buscar la unión, trata de mediar un poco, ¿verdad? Entre el opresor y el oprimido, ¿verdad? Y fíjense cómo de esa manera te tiran en esa carta, ¿verdad? Que San Juan el Evangelista es hijo carnal de Jesús, o sea, hijo de María. Me parece que no son honestos estos pastores. He leído simplemente un extracto. Pueden leerla aquí debajo de la descripción. Tienen el link. Pueden leerla completamente. La iglesia, los cristianos, los verdaderos cristianos, no otros, estamos de parte del oprimido, no del opresor, de Daniel Ortega. Tenemos a Monseñor Rolando Álvarez en la cárcel, injustamente. El delito de Monseñor Álvarez, ¿cuál es? Pues que desde su púlpito, y eso sí es profético, profético no es ser adivino, profético es señalar el mal. Señalar lo que se hace mal, como San Juan el Bautista. Criticaba a Herodes, sus injusticias, ¿y qué pasó? Le cortaron la cabeza. Igual que están haciendo con Monseñor Álvarez. Monseñor Álvarez, desde su púlpito, ¿es su delito? El delito de Monseñor Álvarez es rechazar las violaciones de derechos humanos, la persecución religiosa en Nicaragua y los abusos de poder de esa parejita preciosa que hacen Daniel Ortega y Rosario Murillo. Un informe del grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas, no lo digo yo, concluyó que el gobierno de Daniel Ortega comete violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes sobre la humanidad contra civiles motivados por razones políticas. En un comunicado, hace 2 semanas, el grupo señaló que esos presuntos abusos incluyen, fíjense, ejecuciones
extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en su país. Por el momento, no hubo reacción del gobierno de Nicaragua a este reporte presentado en Ginebra. Tampoco tenemos noticia de la reacción de estos pastores protestantes en los cuales se posicionan del lado de Daniel Ortega. Si el Papa Francisco llamó comunista a Daniel Ortega, eso es lo mínimo que se le puede decir a ese presidente opresor. Según los expertos de la ONU, su investigación identificó un patrón de ejecuciones extrajudiciales realizadas supuestamente por la Policía Nacional y miembros de grupos armados progubernamentales que actuaron durante las protestas entre el 18 de abril y el 23 de septiembre. Hablamos del año 2018. Además, estos mismos indicaron que esos informes, ¿verdad? Todo lo que hemos dicho, junto a las autoridades del sistema penitenciario, habrían cometido tortura física dentro de las cárceles, tortura física y psicológica, incluida violencia sexual y de género, en los procedimientos de detención e interrogatorio de los opositores. Sobre esto señalaron que el gobierno se vale de la detención arbitraria con el objetivo de silenciar las voces críticas. El gobierno no admite crítica. El Vaticano ha tratado de mediar en el asunto. ¿Cómo lo pagan? Expulsando, ¿verdad?, al embajador en Nicaragua. Estados Unidos ha tratado de mediar y trata de mediar para liberar a Monseñor Álvarez. El gobierno de Ortega, oídos sordos. Ya está bien. Señores pastores protestantes, que os posicionáis del lado del mal, pero escribís una carta, una falsa carta, en las cuales tratáis, en primer lugar, de ocupar un lugar que no os pertenece. La iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia católica. ¿Que tú te lo quieras colocar para ti? Muy bien. Pero no es cierto. Luego aprovechan y dicen que Juan es hijo carnal e hijo de María. Ya por ahí aprovechan, ¿verdad?, para ir introduciendo su doctrina en una carta pastoral. Se posicionan al lado del opresor, convirtiéndose en cómplices de todos los delitos aquí tipificados. Se han retratado perfectamente bien estos pastores protestantes de Nicaragua, de más de 200 denominaciones. Cuando huelen sangre, ¿verdad?, allí van las hienas. Iglesias protestantes, pero al mismo tiempo iglesias de Estado. Le ríen las gracias al presidente. La Iglesia Católica predica la verdad y señala dónde está el pecado. Y no tiene miedo. Monseñor Álvarez
le ofrecieron emigrar, expulsarlo del país. ¿Y qué dijo Monseñor Álvarez? Yo no tengo miedo. Señor, tú eres mi baluarte, tú eres mi última esperanza. Fuerza, Monseñor Álvarez. Rezamos, oramos por usted. Que el Señor de los cielos, la Virgen Santísima, os protejan siempre. Y el Señor sepa darte, Monseñor Álvarez, esa corona de gloria que te mereces. Pero el día que Él mande, no que lo mande un hombre. Dios te guarde, Dios te bendiga.